porque es cierto que hablaron del salud y de empleo, pero hablan de generar 140.000 empleos anuales y a lo que principalmente le apuestan es al sector de la construcción. También están hablando de agrícola, agricultura no tradicional, están hablando de turismo, están hablando de industria textil, de calzado, de café, de azúcar, de bebidas. En otra, un poquito más atrás, industria extractiva y petróleo. O sea, aquí están hablando claro, señores, necesitamos impulsar la economía, necesitamos subir el Producto Interno Bruto al 6.34%, porque si no, en el año 2070 vamos a estar todavía combatiendo la mitad de la pobreza que tenemos que combatir para alcanzar las metas del milenio. Me parece muy bien, me parece un plan bien definido. No me parece que al presidente lo pongan a pedalear el ministro de Gobernación cuando el país está en medio de la peor crisis política del año. El ministro está pidiendo su cabeza en el Congreso de la República, los partidos de oposición, y me parece que eso, no sé, yo creo que por eso se ven cansados y agotados. Si los ponen a pedalear, y aparte tienen que pedalear de otras cosas. Otra cosa curiosa política. El presidente Pérez Molina, en parte de su discurso, planteó que esperaba, que él entendía que esta vez era su primer año de gobierno y que no se iban a salir del salón como se había hecho con Álvaro Colón en su momento. De hecho, cosa curiosa, Sandra Torres estaba ahí y estuvo presente en el evento como lideresa política, estaba Rafa Espada también, no estaba el expresidente Colón, obviamente, pero hizo el comentario el presidente Pérez Molina diciendo, espero que en 1 o 2 años, primero que me vuelvan a invitar, y segundo que tampoco se vaya a vaciar el salón cuando yo tenga que hablar. Y de hecho, se fue vaciando el salón poco a poco mientras estaba hablando. No en modo de protesta, como se dio por Álvaro Colón, pero se fue vaciando poco a poco. Incluso va reconociendo también que ha fallado en el tema de seguridad y decía abiertamente que él sabía que los asistentes al Encuentro Nacional de Empresarios y muchos otros guatemaltecos habrían tomado la decisión de votar por Otto Pérez Molina por el tema de seguridad y que él estaba fallando en eso, pero se comprometía aún más en seguir trabajando en este tema. Y lo que me había parecido muy interesante había sido que comparó el discurso que presentó el año pasado en el Encuentro Nacional de Empresarios del año pasado, cuando estaba Manuel Valdizón en ese entonces, y llega a hacer ver como una rendición de cuentas, por así decirlo, porque hablaba en ese entonces de cómo se debían de comportar los diputados, que había formado parte de su discurso en ese entonces, y decía que no iba a aceptar que los legisladores estuvieran vendiendo por votos, pero que reconocía, aunque no hablaba de su bancada, que la bancada de oposición estaba haciendo ese tipo de prácticas y que no le iba a permitir. La bancada de oposición dentro del Partido Patriota. También, claro. Y que le toca postular ganadores y perdedores de la semana. Estamos ahora en el tema de ganadores y perdedores, tenemos que ir a las cortinillas. Hoy no está Pedro para bailar, pero tenemos coro suficiente aquí para poder bailar. Estamos con los perdedores para esta semana. Yo tengo 3 nominaciones, como siempre, para que ustedes puedan evaluar y puedan tomar en cuenta. El primero, obviamente, los primeros perdedores son los militares capturados. Los militares capturados son perdedores, especialmente Coronel Siroy, pero todo el grupo, porque obviamente están siendo señalados por no solo un delito grave. Ahí vemos a la única mujer que la verdad que me parte el corazón verla en todo su testimonio y demás, pero está allí porque está implicada en el asunto. Entonces los primeros perdedores son los militares capturados. Segundo es el canciller Harold Caballeros. Desde 2 puntos de vista, las declaraciones que dio no fueron declaraciones realmente, en medio de la reunión con embajadores y con todo lo que son los organismos internacionales, hizo un comentario. El comentario en sí, él mismo, antes de decir la frase, dijo, sé que esto se va a escuchar mal. Sí, lo dijo, y planteó, sé que esto se va a escuchar mal. Y dijo, el problema es que esto sucede muy a menudo. O sea, no nos debe alarmar tanto las 8 muertes. Obviamente hay una relación muy diferente entre que sean asesinados por miembros del ejército y que sea violencia común. Entonces el segundo comentario fue, el segundo error, fue cuando empieza a mandar por Twitter, ojo, una cuenta que tenía desde mayo de no utilizar. Estaba en desuso desde el mes de mayo la cuenta no la de Twitter, dejó en desuso y de pronto mandó 10 o 12 mensajes consecutivos. Obviamente algunos de ellos en respuesta a mensajes que le habían enviado a él, en donde surge el primero de el más burro el que no sabe leer, o una cosa por el estilo. El más burro el que cree lo que El que cree todo lo que lee. El que cree todo lo que lee. Después modificó ese un poco y le dice, bueno, voy a regresar a la frase de Cabral. Cabral habla mucho de que hay muchos pendejos en el mundo, que hasta presidentes eligen, es la frase de Cabral. Él dice, bueno, en vez de burros son pendejos, dijo, tratando de suavizarla un poco poéticamente allí, pero luego
empieza a tratar de dar una explicación con una seguidilla de mensajes que a las pocas horas los borró todos. Los eliminó por completo de su cuenta de Twitter. Muchos ya habían grabado las imágenes como estamos viendo. Entonces, obviamente, ahí en este caso termina teniendo alguna llamada de atención de parte del presidente en la reunión de gabinete y después pide disculpas públicamente. Y el tercer candidato es justamente el presidente Otto Pérez Molina, el tercer perdedor, no solo como presidente, sino que el gobierno en general. Por todo lo que ha sucedido durante esta semana, perdió mucha fortaleza. Juan Luis Soto decía ahora en su columna hoy por la mañana, donde planteaba que justamente pierde alguna fortaleza para poder seguir actuando de alguna manera con cierta drasticidad en ciertos momentos, y eso es la razón por la que tenemos a Otto Pérez Molina también como uno de los candidatos a perdedores de la semana. ¿Qué piensa? Ay, Quique, es que con todo ese del discurso que nos dio Harold Caballero nos predispuso. Yo creo que es el canciller, porque entendió de una manera muy lamentable que somos dueños de lo que tuiteamos y dueños de lo que borramos. En las redes sociales no hay borrador porque la gente toma fotos y lo empieza a reenviar, y cuando es una figura que ocupa un puesto importante, relevante y público, es doble responsabilidad de lo que va a decir y opinar. Sin duda alguna, para mí el perdedor es Harold Caballeros, porque a pesar de ser el jefe de la diplomacia, no supo utilizar las palabras correctas en el contexto adecuado, y por sobre todas las cosas, lo que decía Paola, en redes sociales es muy peligroso. Yo también creo que Harold Caballeros lo es. Creo entender lo que quiso decir, pero cuando trató de corregirlo, lo arruinó más. Es significativo que ofreció una disculpa, porque la ofreció a través de la misma red social, y todos pueden equivocarse, pero también no es la primera vez que le sucede a él. Y en mi opinión, lo que él demostró con sus reacciones es que la crítica lo exacerba, no tolera la crítica, y ahora está trabajando en un campo muy distinto a donde trabajó años antes. Y Paola hizo un comentario durante la semana. Yo también creo que Harold Caballeros es el perdedor, pero todos hemos cometido errores de ese tipo en algún momento, pero no todos somos el canciller de la República. Claro, es que yo les decía que levante la mano el que no ha metido la pata en una red Porque no se ha social. exacerbado, en algún momento hay contestado. Todos lo hemos hecho, pero es que él es doble responsabilidad. Y es el jefe de la diplomacia, y la diplomacia por Pero definición tiene mucho valor su sencillez y ofrecer la Y disculpa. también hay que ponerse a pensar el contexto en que lo hace. Cuando estamos No, claro. presidiendo el Consejo de Seguridad también, ¿podría esto llegar a que Guatemala Así es. pierda liderazgo en este hecho ya consejo? otros comentarios. No creo que tengamos mucho liderazgo en ese No, consejo. pero Somos más el puesto del pero gobierno. puede incluso minimizarlo más. Eso es posible, pero era un poco en ese contexto. Quique, entonces, vamos a los Harold Caballeros sí, Harold pierde. Caballeros, el perdedor ¿A quién de la tiene semana. ganador? De ganadores, tenemos ahora a las cortinillas para los ganadores.